Te ayudo a desatascarte a cambio de comida, dijo el desempleado a la millonaria. Jimena Villarreal pisó con fuerza el acelerador, pero el auto de lujo rojo solo se hundía más en la arena del camino de terracería. El sudor escurría por su frente mientras intentaba salir de aquel lugar olvidado por Dios en la zona serrana de Querétaro. Fue entonces cuando escuchó una voz tranquila detrás de ella. Al voltear el rostro, vio a un hombre de camisa amarilla gastada y pantalón de mezclilla deslavado. «¿Señora, necesita ayuda?», preguntó él, quitándose la gorra de la cabeza. Jimena miró con desconfianza a aquel desconocido. Sus ojos recorrieron rápidamente la figura de él. Barba de varios días, manos callosas, zapatos viejos. Todo en él gritaba pobreza. «Te ayudo a desatascarte a cambio de comida», dijo el hombre, metiendo las manos en los bolsillos. «No quiero dinero, solo algo para comer». La empresaria sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Llevaba más de una hora ahí intentando salir sola de aquel atascadero. Necesitaba llegar urgente al Hospital Regional San Rafael, donde su madre estaba internada desde hacía 3 días en estado grave. «¿Cuánto quieres?», preguntó ella tomando la cartera. «Ya le dije, señora. Solo comida. Hace 2 días que no como nada caliente». Esa respuesta la intrigó. En sus 42 años de vida siempre había resuelto todo con dinero. Nunca se había encontrado con alguien que rechazara una oferta económica. «Está bien», respondió ella bajando del auto, «pero apurémonos, tengo prisa». El hombre se presentó como Eduardo Méndez, de 35 años. Mientras analizaba la situación del auto, Jimena se dio cuenta de que realmente sabía lo que estaba haciendo. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran precisos y seguros. «Voy a necesitar que acelere despacio cuando yo le avise», explicó Eduardo, posicionándose detrás del vehículo. «Y quítese esos zapatos, va a resbalar en la arena». Jimena miró sus tacones rojos de diseñador. Jamás imaginó que algún día se quitaría zapatos caros para empujar un auto en un camino de terracería. Pero la urgencia habló más fuerte. Mientras empujaban juntos, notó la fuerza impresionante de aquel hombre delgado. Sus manos temblaban de hambre, pero sus músculos respondían con determinación. El auto comenzó a moverse lentamente. Fue entonces cuando su teléfono sonó. «¿Jimena?», era la voz de la enfermera del hospital. «Su madre empeoró. Los médicos necesitan hablar con usted urgente». Su corazón se aceleró. Doña Guadalupe, su madre de 70 años, estaba luchando contra una enfermedad rara que los médicos aún no lograban identificar por completo. «Voy en camino», respondió colgando con las manos temblorosas. Eduardo notó el desespero en el rostro de ella y redobló esfuerzos. Con algunos empujones más, lograron sacar el auto de la arena. «Gracias», dijo Jimena corriendo a tomar su cartera. «¿Cuánto te puedo dar?». «Señora, ya le dije que no quiero dinero, solo comida». 5,000 pesos por la ayuda», insistió ella, extendiendo los billetes. «No, señora, no es limosna lo que quiero, es trabajo honesto y un plato de comida». Esa respuesta removió algo profundo dentro de ella. Durante el esfuerzo, un papel había caído del bolsillo de Eduardo. Jimena fingió no haberlo visto, pero era una carta de desalojo con fecha para el día siguiente. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». «Mira», dijo ella, guardando el dinero. «De verdad me ayudaste. Déjame al menos llevarte a algún lugar donde puedas comer». Eduardo dudó por un momento, mirando el camino vacío. «Hay unos abarrotes El Porvenir como a 5 kilómetros de aquí», respondió él. «Si no es mucha molestia». Durante el corto trayecto, Jimena intentó entender a aquel hombre. Hablaba poco, pero sus respuestas eran inteligentes. No parecía ser solo un desempleado común. «¿Eres de la región?», preguntó ella. «Nací aquí, pero me fui joven a estudiar». «Volví hace unos meses», respondió Eduardo mirando por la ventana. «Las cosas no salieron como las planeé. Llegaron al sencillo abarrotes de la ciudad de Villa del Valle». Eduardo bajó y caminó despacio entre los estantes, eligiendo solo lo básico: arroz,
frijoles, aceite, unos huevos. Jimena observaba todo con creciente curiosidad. Ese hombre tenía una manera diferente de moverse, de hablar. No parecía alguien acostumbrado a la pobreza. Fue entonces cuando una niña de unos 8 años corrió hacia ellos. «¡Papá!», gritó ella, lanzándose a los brazos de Eduardo. La niña tenía cabello castaño y rizado, sujeto en una coleta mal hecha y ropita sencilla, pero limpia. Sus ojos brillaron al ver a Jimena. «¡Ay, papá, parece una princesa! Parece una...», dijo la niña señalando el vestido rojo de la empresaria. «Sofía, ¿dónde está doña Socorro?», preguntó Eduardo con tono preocupado. «Se fue al correo, papá. Dijo que iba a tardar. Una señora mayor apareció al final del pasillo, caminando apresurada». «Eduardo, qué bueno que volviste», dijo doña Socorro sin aliento. «Necesito hablar contigo». La vecina lanzó una mirada desconfiada hacia Jimena, preguntándose claramente quién era aquella mujer elegante. «Doña Socorro, ella es...», comenzó Eduardo. «Jimena», se presentó ella, extendiendo la mano. «Mucho gusto», respondió la señora, pero enseguida volvió su atención a Eduardo. «Tienes que resolver tu situación pronto. Ya no puedo cuidar a Sofía gratis. Son 3 meses que no recibo nada y yo también tengo mis cuentas». La incomodidad se apoderó del ambiente. Sofía se aferró con más fuerza a su padre, pareciendo entender la gravedad de la situación. «Doña Socorro, entiendo», dijo Eduardo con voz baja, «en cuanto consiga un trabajo». «Eduardo, no es solo cuestión de dinero», interrumpió la vecina. «Tú sabes que quiero a Sofía como si fuera mi nieta, pero si no logras estabilizarte pronto, voy a tener que acudir a los servicios de protección familiar. Es por su bien». Jimena sintió un nudo en el pecho al ver la expresión de pánico que cruzó el rostro de la niña. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó ella, impulsivamente. «Señora, por favor», la interrumpió Eduardo, con el orgullo herido. «Esto no es asunto suyo. Son 1.500 pesos al mes», respondió doña Socorro. 4.500 pesos en total. Jimena ya estaba sacando la cartera cuando Eduardo tomó su brazo suavemente. «No», dijo él, mirándola fijamente a los ojos. «No es así como quiero resolver esto». La firmeza de él la impresionó una vez más. Había dignidad en aquel hombre, incluso en medio de la desesperación. «Papá, ¿nos vamos a casa?», preguntó Sofía jalando su camisa. «Vamos, hija», respondió Eduardo tomando la bolsa con las compras básicas. En el estacionamiento del mercado el teléfono de Jimena sonó de nuevo. Era el hospital. «¿Señora Villarreal?». La voz de la médica sonaba tensa. «Necesitamos hablar sobre el tratamiento de su madre. Descubrimos que va a necesitar un trasplante de médula ósea. Su tipo sanguíneo es muy raro y estamos buscando donantes compatibles». Jimena casi deja caer el teléfono. El mundo pareció girar a su alrededor. «¿Qué tipo sanguíneo?», preguntó ella, temblando. «AB negativo con factores específicos. Es muy difícil de encontrar». «Entiendo. Voy para allá», dijo, colgando. En su desesperación, dejó caer la bolsa al suelo. Papeles, tarjetas y documentos se esparcieron por todas partes. Eduardo se agachó de inmediato para ayudarla a recoger todo. «Gracias», murmuró ella, aún en estado de shock. Fue entonces cuando Eduardo vio uno de los exámenes médicos. «Señora, disculpe la curiosidad, pero vi aquí que necesita un donador de médula ósea», dijo él titubeando. «Mi hija nació con un problema en la sangre y me registré como donador hace unos años. Aquí tengo mi credencial». Eduardo sacó una cartera vieja del bolsillo y mostró la tarjeta de donador. Jimena la miró y su corazón casi se detuvo. «AB negativo». «¿Usted donaría para mi madre?», preguntó ella, sin poder creer la coincidencia. «Claro, señora, si puedo ayudar». «¿Pero por qué? Usted ni me conoce». Eduardo miró a Sofía que jugaba con una piedra en el suelo. «Cuando nació mi hija, necesitó una transfusión de sangre. Alguien a quien nunca vi le salvó la vida. Desde entonces, creo que uno tiene que devolver la bondad que recibe en el mundo». Jimena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
Nunca había encontrado a alguien con esa generosidad genuina. Si acepta hacerse la prueba y es compatible, le garantizo un trabajo, dijo ella. No es caridad, es un intercambio justo. Eduardo pensó por un momento mirando a su hija. Acepto, señora, pero con una condición. Quiero trabajar de verdad, ganar mi dinero honestamente, no quiero favores. Trato hecho, respondió ella, extendiendo la mano. El hospital quedaba a 2 horas de camino. Durante el trayecto, Sofía canturreaba bajito en el asiento trasero, mientras Eduardo contaba su historia. Era ingeniero civil titulado, pero nunca pudo ejercer porque no tenía contactos. Terminó trabajando en la construcción hasta que se accidentó en el trabajo y se quedó sin empleo. Su esposa se había ido hacía 2 años, dejando a Sofía con él. ¿Y nunca pensó en buscarla?, preguntó Jimena. Ella dejó claro que ya no quería esa vida, respondió Eduardo, mirando por la ventanilla. Respeto su decisión. Sofía es mi responsabilidad. Al llegar al hospital, agilizaron rápidamente los exámenes. Mientras esperaban el resultado, Sofía se acercó al cuarto donde estaba doña Guadalupe. La niña quedó encantada con la señora de cabello blanco en la cama del hospital. «Abue, ¿puedo cantarle una canción para que se sienta mejor?», preguntó Sofía con inocencia. Doña Guadalupe, que había estado apática durante días, sonrió por primera vez. «Claro que sí, mi niña». Sofía comenzó a cantar una canción infantil que había aprendido en la escuela. Su dulce voz resonó en la habitación y doña Guadalupe cerró los ojos, pareciendo más tranquila. Jimena observaba todo con emoción. Hacía años que no veía a su madre demostrar alguna alegría. El médico llegó con los resultados de los exámenes. «Tenemos una buena noticia», anunció. «El señor Eduardo es compatible, pero hay algo que necesitamos discutir». Todos se reunieron en la sala médica. El doctor explicó que Eduardo tenía una arritmia cardíaca leve, descubierta en los exámenes preoperatorios. «Esto no impide la donación, pero necesitamos algunos exámenes más y quizás un tratamiento previo», explicó el médico. «El procedimiento se puede hacer, pero queremos garantizar total seguridad». «¿Cuánto tiempo va a tomar?», preguntó Jimena preocupada. «Alrededor de 2 semanas para estabilizar la condición cardíaca y hacer todos los preparativos». Doña Socorro, que había acompañado al grupo por no tener con quién dejar a Sofía, se manifestó. «Doctor, disculpe que me entrometa, pero necesito resolver una situación. Si Eduardo se va a quedar aquí en el hospital, yo ya no puedo cuidar a la niña. Ya avisé que voy a buscar a servicios de protección familiar mañana». Sofía se escondió detrás de su papá, asustada. «Papá, no quiero irme de tu lado», susurró. Jimena sintió que el corazón se le apretaba al ver la desesperación en los ojos de la niña. «Doña Socorro», dijo, tomando una decisión impulsiva, «¿y si yo cuido a Sofía mientras su papá está en el hospital?». Todos la miraron sorprendidos. «Señora, usted ni me conoce bien», dijo Eduardo. «No puedo aceptar eso». «Eduardo, su hija le salvó la vida a mi mamá hoy», respondió Jimena con emoción. «Hace años que no la veo sonreír así. Déjeme retribuir la gentileza». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Sofía jaló la manga de la blusa de Jimena. «Tía, ¿de verdad vas a cuidarme?». «Claro que sí, princesa», respondió agachándose a la altura de la niña. «Si tu papá me lo permite». Eduardo luchaba internamente. No quería aceptar caridad, pero tampoco podía permitir que Sofía fuera a los servicios de protección familiar. «Yo pago una cantidad por la hospedaje», dijo él finalmente. «No necesito dinero», respondió Jimena. «Necesito compañía. Vivo sola en una casa muy grande». En los días siguientes, una rutina diferente se estableció. Jimena llevaba a Sofía a visitar a su padre al hospital todas las tardes y la niña siempre le cantaba a doña Guadalupe. La empresaria descubrió un mundo nuevo a través de los ojos de aquella niña. Sofía se encantaba con cosas simples: un jardín, un pajarito en la ventana, una historia en la televisión.
Tía Ximena, ¿por qué no tienes hijos?, preguntó Sofía una tarde, mientras jugaban en el jardín de la casa. La pregunta tomó a Ximena por sorpresa. Durante años, ella se había dedicado únicamente a los negocios, construyendo un imperio empresarial. Nunca había tiempo para relaciones serias o familia. Siempre pensé que no sabía cuidar niños, respondió ella con sinceridad. Pero tú me cuidas bien, dijo Sofía, abrazando sus piernas. Y cocinas rico también. Ximena nunca imaginó que cocinar para alguien pudiera traerle tanta satisfacción. Sofía elogiaba todo, desde un huevo frito hasta un pastel sencillo. En el hospital, Eduardo pasaba por una serie de exámenes. Los médicos descubrieron que su condición cardíaca estaba relacionada con el estrés y la mala alimentación de los últimos meses. Con tratamiento y reposo, usted quedará completamente bien, le aseguró el cardiólogo. Y podrá hacer la donación sin riesgos. Durante una visita, Ximena descubrió algo que la sorprendió. Eduardo estaba leyendo un libro técnico de ingeniería que había pedido prestado de la biblioteca del hospital. «Usted realmente es ingeniero», dijo ella admirada. «Titulado, pero nunca pude ejercer», respondió él. «En la zona serrana, es difícil conseguir oportunidad sin conocer a alguien influyente». «¿Y por qué no lo intentó en Guadalajara?» «Porque tendría que dejar a Sofía, y después del accidente perdí la confianza en mí mismo». Ximena se quedó pensativa. Su empresa de construcción, Edificaciones del Valle, siempre necesitaba ingenieros competentes, pero no quería que Eduardo pensara que era solo un favor. Esa noche, investigó sobre su currículum. Descubrió que Eduardo se había graduado con honores y había hecho varios cursos de especialización antes de accidentarse. «Sofía», le dijo a la mañana siguiente, «¿quieres hacerle una sorpresa a tu papá?» La niña asintió emocionada. «Vamos a dibujar los planos de la casa de tus sueños», sugirió Ximena. «Luego se los muestras a él y ves si puede explicarte cómo construirla». Sofía se entusiasmó con la idea. Pasó toda la mañana dibujando una casa con jardín, alberca y un cuarto grande para ella y su papá. Por la tarde, en el hospital, le mostró el dibujo a Eduardo. «Papá, la tía Ximena dijo que tú sabes construir casas. ¿Es cierto?» Eduardo miró el dibujo de su hija con cariño. «Sí, princesa. ¿Quieres que te explique cómo haría para construir esta casa tan bonita?» Ximena observó mientras Eduardo explicaba, con detalles impresionantes, cada aspecto de la construcción. Hablaba sobre cimentación, estructura, instalaciones eléctricas e hidráulicas, con la precisión de alguien que realmente dominaba el tema. «Usted es muy bueno en esto», comentó ella, genuinamente impresionada. «Gracias», dijo Eduardo un poco apenado. «Es lo que me gusta hacer». A partir de ese día, Ximena comenzó a llevar proyectos de la empresa para que Eduardo los analizara. Decía que era solo para que no se aburriera en el hospital, pero en realidad quería poner a prueba sus habilidades. Eduardo no solo analizaba los proyectos con precisión, sino que sugería mejoras que realmente tenían sentido. Sus ideas eran creativas y económicamente viables. Doña Guadalupe mejoraba cada día. La presencia de Sofía parecía tener un efecto casi mágico sobre ella. La niña cantaba, contaba historias y hacía preguntas que le arrancaban sonrisas a la señora. «Ximena», dijo doña Guadalupe una tarde, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Qué pasa, mamá?» Reconocí a Eduardo. Él es hijo de doña Esperanza, que trabajó aquí en casa hace muchos años. Ximena se quedó sorprendida. No recordaba a una empleada con ese nombre. «Doña Esperanza era una mujer maravillosa», continuó doña Guadalupe. «Trabajaba aquí y mantenía a su hijo sola. Terminé despidiéndola en una época difícil de la empresa y siempre cargué con esa culpa. Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto? Porque cometí una injusticia. Doña Esperanza fue acusada de robarme una joya, pero después descubrí que yo misma la había olvidado en la caja fuerte del banco. Cuando fui a buscarla para disculparme, ella ya se había mudado de ciudad». Ximena se quedó en silencio, procesando la información. «¿Eduardo sabe esto?» «No sé. Él era muy pequeño en esa época». Esa noche, Ximena le contó a Sofía sobre el descubrimiento.
¿Entonces mi papá conoció a tu abuelita cuando era niño? Preguntó Sofía, encantada. Parece que sí, princesa. ¡Qué padre! Entonces casi somos familia. La inocencia de la niña tocó el corazón de Jimena. Sofía había transformado aquella situación difícil en una historia de reencuentro y esperanza. Al día siguiente, doña Guadalupe pidió hablar personalmente con Eduardo. «Hijo mío», dijo ella tomándole las manos, «yo conocí a tu madre. Doña Esperanza era una persona especial». Eduardo se notaba visiblemente emocionado. «¿Usted se acuerda de mi mamá?» «Claro que me acuerdo, y quiero pedirte perdón por una injusticia que cometí hace muchos años». Doña Guadalupe contó toda la historia, con lágrimas en los ojos. Eduardo la escuchaba en silencio, sosteniendo fuerte sus manos. «Doña Guadalupe, mi madre nunca le guardó rencor», dijo él, finalmente. «Ella siempre decía que las cosas pasan por alguna razón». «Tu madre era sabia», respondió doña Guadalupe, «y crió a un hijo honorable». «Mi madre falleció hace 5 años», contó Eduardo, «pero siempre me enseñó a no guardar rencor en el corazón. Esa revelación creó un lazo especial entre las dos familias. Ya no era solo una cuestión médica o de favor, sino un reencuentro del destino». Finalmente llegó el día de la cirugía. Eduardo estaba preparado. Su condición cardíaca estaba estabilizada, y todos los estudios indicaban que el procedimiento sería seguro. «Papá, vas a estar bien, ¿verdad?», preguntó Sofía, abrazada a él antes de la cirugía. «Sí, princesa, y cuando salga de aquí vamos a tener una nueva vida. ¿Con la tía Jimena y la abuelita Guadalupe? Ya veremos, hija, ya veremos». La cirugía duró varias horas. Jimena se quedó en la sala de espera con Sofía, quien dibujó varias cartitas para su papá y para doña Guadalupe. Cuando el médico finalmente apareció, traía buenas noticias. «La cirugía fue un éxito total», anunció. «Tanto el donador como la receptora están bien. Ahora solo queda esperar la recuperación». Sofía comenzó a llorar de alivio, y Jimena la abrazó fuerte. Durante la recuperación, las dos familias se acercaron aún más. Jimena había descubierto una capacidad maternal que no sabía que tenía, y Sofía había traído una alegría genuina a su vida. Eduardo se recuperaba bien, pero aún permanecería hospitalizado por algunos días. Aprovechó el tiempo para finalizar el análisis de varios proyectos que Jimena había traído. «Eduardo», dijo ella en una visita, «quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que vengas a trabajar a mi empresa, como ingeniero, no como favor». Eduardo la miró con desconfianza. «Jimena, no quiero que te sientas obligada». «No es obligación», lo interrumpió ella. «Analizaste 15 proyectos aquí en el hospital. Tus sugerencias mejoraron todos y van a ahorrarle a la empresa más de 1 millón de pesos. Necesito a alguien competente, y tú necesitas una oportunidad». «¿Es en serio?» «Completamente. Te voy a mostrar los informes de los otros ingenieros sobre tus proyectos». Jimena sacó una carpeta llena de documentos. Todos los ingenieros de la empresa habían elogiado el trabajo de Eduardo, sin saber quién era el autor de los análisis. «¿Entonces de verdad me quieres contratar por competencia?» «Exacto. Vas a trabajar, ganar tu salario honestamente, y yo voy a tener un excelente profesional en el equipo». Eduardo sonrió por primera vez desde que se conocieron. «En ese caso, acepto. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Mientras tanto, Sofía se había convertido en la consentida del hospital. Visitaba a otros pacientes, cantaba en las enfermerías y siempre llevaba dibujos para alegrar el ambiente. Una enfermera comentó con Jimena: «Esa niña tiene un corazón de oro. Ella alegra a todos aquí». «Es verdad», coincidió Jimena. «Ella me enseñó más sobre bondad en 2 semanas de lo que yo aprendí en 40 años». Doña Guadalupe se recuperaba de forma sorprendente. Los médicos atribuían parte del éxito a su estado emocional positivo. «Doctor, nunca había visto a mi madre tan animada», comentó Jimena con el médico responsable.
La presencia de la niña realmente hizo la diferencia, confirmó él. Ella trajo una energía especial para doña Guadalupe. El día del alta de Eduardo, Sofía organizó una pequeña fiesta en el cuarto de doña Guadalupe. Ella había pedido ayuda a las enfermeras para hacer un pastel sencillo. «Papá, ¿ahora sí vas a trabajar de verdad?», preguntó Sofía emocionada. «Sí, princesa. Vamos a tener nuestra propia casa y vas a poder estudiar en una buena escuela. ¿Y puedo seguir visitando a la abuela Guadalupe?». «Claro, hija. Ahora todos somos una familia». Jimena sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Nunca imaginó que una situación tan desesperada pudiera transformarse en algo tan hermoso. La semana siguiente, Eduardo comenzó a trabajar en la empresa de Jimena. Ella había preparado una oficina para él en el departamento de proyectos. «Bienvenido al equipo», dijo ella presentándolo con los compañeros. Eduardo se adaptó rápidamente. Sus compañeros quedaron impresionados con su dedicación y conocimiento técnico. En pocos días ya estaba liderando un proyecto importante. Jimena observaba desde lejos, orgullosa de la decisión que había tomado. Eduardo estaba demostrando que merecía esa oportunidad. Sofía, por su parte, se había inscrito en una escuela privada cerca de la casa de Jimena. La niña estaba radiante con sus nuevos compañeros y maestros. «Tía Jimena, ¿puedo contarles a mis amigos que eres casi como mi segunda mamá?», preguntó Sofía una tarde. «Claro que sí, princesa. Tú también eres como una hija para mí». Doña Guadalupe recibió el alta médica 2 semanas después. El trasplante había sido un éxito completo y su recuperación superó todas las expectativas. «Hijo mío», le dijo ella a Eduardo el día del alta, «tú me diste una segunda oportunidad de vida. ¿Cómo puedo retribuir eso?». «Doña Guadalupe, verla bien es la mejor recompensa», respondió él, «y saber que Sofía tiene una abuela que la ama. Ustedes son mi familia ahora», dijo doña Guadalupe emocionada. «Quiero que se sientan en casa aquí siempre». Un mes después, Eduardo se había establecido completamente en el trabajo. Jimena había logrado resolver el asunto legal del desalojo de su antigua casa, descubriendo que la inmobiliaria estaba actuando de forma irregular. «Eduardo», le dijo ella en una reunión, «¿te gustaría asumir la coordinación del nuevo proyecto residencial?». «Sería un honor», respondió él. «¿Pero estás segura de que estoy listo?». «Más que listo. Eres el mejor ingeniero que he conocido». El proyecto coordinado por Eduardo se convirtió en uno de los más exitosos de la empresa. Sus ideas innovadoras y económicas llamaron la atención de otros empresarios de la región. Sofía seguía siendo la alegría de la familia. Se había destacado en la escuela nueva y se aseguraba de mostrar todas las lecciones a su papá, a Jimena y a doña Guadalupe. «Abuelita, mira qué dibujo hice de nuestra familia», dijo Sofía una tarde, mostrando un papel de colores. En el dibujo estaban los 4 juntos en una casa grande, todos sonriendo. Abajo había escrito «Mi familia del corazón». Doña Guadalupe sostuvo el dibujo con cariño. «Sofía, ¿quieres que enmarque ese dibujo para ponerlo en la sala?». «Sí, abuelita, así todo el mundo verá que somos una familia feliz». 6 meses después de aquel encuentro en la carretera, las vidas de todos habían cambiado por completo. Eduardo se había convertido en uno de los socios de la empresa de Jimena, Sofía estaba entre los mejores alumnos de su clase, y doña Guadalupe estaba completamente curada. Jimena había descubierto un lado de sí misma que no conocía: la capacidad de amar, de cuidar, de formar una familia no tradicional, pero verdadera. «Jimena», dijo Eduardo una tarde mientras revisaban proyectos en la oficina, «quería agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Eduardo, tú salvaste la vida de mi madre. Soy yo quien debería agradecerte. No es solo eso. Nos diste una segunda oportunidad, una familia. Eso no tiene precio». «Ustedes también me dieron una familia», respondió ella sonriendo. «Yo vivía sola, enfocada únicamente en el trabajo. Ustedes trajeron color a mi vida». Esa noche, los 4 cenaron juntos en casa de Jimena, como hacían todas las noches desde que doña Guadalupe había salido del hospital. «Papá», dijo Sofía durante la cena,
¿Te acuerdas cuando vivíamos en esa casita pequeña y a veces no había comida? Me acuerdo, hija. No quiero olvidar aquella época, dijo ella, sorprendiendo a todos. ¿Por qué, princesa?, preguntó Jimena. Porque fue en aquella época que aprendí que papá es el hombre más valiente del mundo. Y fue por causa de aquella época que conocimos a ustedes. Las palabras de la niña emocionaron profundamente a los adultos. Sofía, aunque tan pequeña, había entendido que las dificultades del pasado habían sido necesarias para que llegaran a ese momento de felicidad. Sofía tiene razón, dijo Eduardo. Si no hubiera perdido el empleo, si no hubiera pasado por todas aquellas dificultades, nunca habría estado en esa carretera en el momento exacto en que Jimena necesitaba ayuda. Y yo nunca los habría conocido, completó Jimena. Nunca habría descubierto que existe un amor más grande que el dinero. Doña Guadalupe, que había permanecido callada, finalmente habló. Yo creo que todo en la vida sucede por una razón. Mi enfermedad, el reencuentro con el hijo de Esperanza, la bondad de Sofía. Todo esto nos trajo hasta aquí. Por nuestra familia del corazón, dijo Sofía, levantando su vaso de jugo. Por nuestra familia del corazón, repitieron los demás, brindando por aquel momento especial. Un año después del encuentro en la carretera, decidieron hacer un viaje a aquel lugar. Era una forma de celebrar el aniversario de cuando sus vidas se entrelazaron. «¡Mira, papá!», gritó Sofía, corriendo hacia el lugar donde el coche se había atascado. Fue aquí donde todo comenzó. Eduardo y Jimena caminaron hasta el lugar, recordando aquel día que lo cambió todo. «¿Te arrepientes de haberme ayudado?», preguntó Jimena, bromeando. «Jamás», respondió Eduardo. «Fue el mejor negocio de mi vida. Cambié un plato de comida por una familia completa. Y yo cambié 5,000 pesos que rechazaste por algo que no tiene precio», dijo ella. Sofía corrió hacia ellos, sosteniendo un puñado de flores silvestres que había recolectado. «Tía Jimena, estas flores son para ti, por haberme cuidado cuando papá estaba en el hospital». «Gracias, princesa. Pero sabes que fui yo quien ganó con esto, ¿verdad?». «¿Cómo así?». «Gané una hija del corazón». Doña Guadalupe, que se había quedado en el coche por el calor, tocó el claxon para llamar su atención. «Vamos, familia. Tenemos una fiesta de cumpleaños que celebrar». De vuelta en la ciudad, habían organizado una pequeña fiesta en la empresa. Todos los empleados querían celebrar aquella historia, que se había convertido en leyenda en la región. «Gente», dijo Jimena a los empleados reunidos, «hoy hace un año que aprendí una lección que cambió mi vida. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de dar y recibir. Y yo aprendí», completó Eduardo, «que cuando uno hace el bien sin esperar nada a cambio, la vida siempre te recompensa de una manera aún mayor». Sofía, que había pedido hablar también, se subió a una silla. «Yo aprendí que la familia no es solo la que tiene la misma sangre», dijo ella, con la sabiduría de sus 9 años. «Familia es la que cuida de uno, la que te quiere y la que está a tu lado cuando lo necesitas». Los empleados aplaudieron emocionados. Aquella historia había inspirado a muchos de ellos a ser más generosos y empáticos en el día a día. Más tarde, en casa, mientras Sofía dormía, los 3 adultos conversaban en el patio. «Jimena», dijo Eduardo, «tengo algo que decirte». «¿Qué es?». «Recibí una oferta para trabajar en una empresa de la Ciudad de México. El salario es el doble de lo que gano aquí». Jimena sintió un nudo en el pecho, pero trató de no demostrarlo. «¿Y vas a aceptar?». «No», respondió él sonriendo, «porque aprendí que hay cosas más importantes que el dinero. Aquí tengo a mi familia, mi trabajo que amo, y la certeza de que Sofía está creciendo rodeada de amor». «Qué bien», dijo doña Guadalupe, porque ya estaba planeando cómo convencerlos de que se quedaran. «¿Cómo así, mamá?». «Estoy pensando en dejarles la empresa a ti y a Eduardo cuando yo ya no esté aquí. Quiero saber que todo lo que construí en la vida va a continuar en manos de personas honestas y trabajadoras». «Doña Guadalupe», dijo Eduardo emocionado, «usted no tiene que...». «Sí tengo», lo interrumpió ella. «Ustedes me dieron más que una nueva médula ósea.
Me dieron una razón para vivir, una nieta a quien consentir y la certeza de que hice algo bueno en la vida. Aquella noche, Sofía despertó y fue al cuarto de Jimena. «Tía, ¿estás despierta?» «Sí, princesa. ¿Qué pasó?» «Tuve un sueño muy bonito», dijo Sofía, subiéndose a la cama. «Cuéntamelo». «Soñé que éramos una familia de verdad, con acta y todo, y que vivíamos en una casa grande con jardín, igualita a la que dibujé en el hospital». Jimena abrazó a la niña, sintiendo una emoción inmensa. «Sofía, ¿te gustaría que yo fuera tu mamá adoptiva?» «¿De verdad?», preguntó Sofía, con los ojos brillando. «De verdad, si tu papá está de acuerdo, claro». «¡Papá!», gritó Sofía, corriendo al cuarto de Eduardo. «La tía Jimena quiere ser mi mamá de papel por ley». Eduardo apareció en la puerta, todavía medio dormido. «¿Cómo es eso? Ella quiere adoptarme. ¿Puedo llamarla mamá Jimena?» Eduardo miró a Jimena, que tenía lágrimas en los ojos. «¿Estás segura de esto?», preguntó él. «Absolutamente. Sofía ya es mi hija en el corazón desde hace mucho tiempo. Quiero que también sea oficialmente». «En ese caso», dijo Eduardo abrazando a las dos, «vamos a formar una familia oficialmente». 2 años después, la adopción había sido finalizada y estaban construyendo la casa que Sofía había soñado. Eduardo coordinaba personalmente el proyecto, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. «Mamá Jimena», dijo Sofía, ahora con 11 años, «¿puedo invitar a todo mi grupo a la inauguración de la casa?» «Claro, hija. Quiero que todos vean lo feliz que es nuestra familia». La empresa había crecido mucho bajo el liderazgo de Jimena y Eduardo. Habían creado un programa de contratación que daba oportunidades a personas en situación vulnerable, siempre basado en la competencia y el mérito. Doña Guadalupe, a sus 72 años, gozaba de perfecta salud y se había convertido en la abuela más consentidora de la región. Participaba en todas las actividades escolares de Sofía y se empeñaba en contar la historia de la familia a quien quisiera escucharla. «Abuela», dijo Sofía una tarde, «la maestra quiere que escriba una redacción sobre héroes. ¿Puedo escribir sobre mi papá?» «Claro, mi nieta. Tu papá es un héroe de verdad». «¿Por qué, abuela?» «Porque salvó a tu mamá Jimena y a mí sin querer nada a cambio, y te crió con tanto amor que te convertiste en una niña especial». Sofía escribió su redacción con el título «Mi papá, el héroe que no sabía que era héroe». El texto emocionó tanto a la maestra que fue leído para toda la escuela. En la inauguración de la casa nueva, toda la comunidad estaba presente. La historia de aquella familia había inspirado a muchas personas a ser más generosas y empáticas. «Gente», dijo Jimena para los invitados, «esta casa representa mucho más que ladrillos y concreto. Representa la prueba de que cuando uno abre el corazón, el universo conspira para que cosas buenas sucedan». «Y representa», completó Eduardo, «que la dignidad, el trabajo y la honestidad siempre valen la pena, incluso cuando uno no ve salida». Sofía, que había pedido hablar al final, se subió a una silla. «Gente, quiero agradecer a todos los que están aquí hoy. Especialmente quiero agradecerle a aquel camino de terracería que hizo que el coche de mi mamá Jimena se atascara justo cuando mi papá pasaba por ahí». Todos rieron por la forma en que Sofía se expresó. «¿Es en serio?», continuó ella. «Si no fuera por aquel camino, no tendría a la familia más linda del mundo. Entonces, gracias, camino de terracería». Los aplausos fueron cálidos y emocionados. Aquella niña había resumido, con su sencillez, toda la magia de aquella historia. Por la noche, cuando todos se habían ido, la familia se reunió en la terraza de la casa nueva. «Papá», dijo Sofía, «¿te acuerdas de aquel día que me preguntaste si quería que buscaras a mi mamá biológica?» «Me acuerdo, hija. Hoy tengo la respuesta. Ya tengo una mamá, 2 en realidad. La mamá Jimena, que me crió y me ama, y la abuela Guadalupe, que me consiente y me cuenta historias. No necesito a nadie más». «Qué bueno, princesa», dijo Eduardo, abrazando a su hija. «¿Y sabes qué más?»,
continuó Sofía. Quiero ser igual que ustedes cuando sea grande. ¿Cómo así?, preguntó Jimena. Quiero ayudar a las personas que lo necesitan, sin querer nada a cambio. Quiero que otras familias se formen de la misma manera que se formó la nuestra. Doña Guadalupe sonrió, orgullosa de su nieta. Sofía, tú ya haces eso. Alegras a todos los que conoces, ayudas a tus compañeros en la escuela y tienes un corazón generoso. Ya eres igual que nosotros. Aquella noche, antes de dormir, Sofía hizo una oración especial. Gracias por haber hecho que mi papá estuviera en aquel camino el día correcto. Gracias por haberme dado una familia tan linda. Y por favor, cuida a todas las familias que todavía no se han encontrado para que tengan la misma suerte que nosotros tuvimos. 5 años después de aquel día en el camino, la empresa de Jimena y Eduardo se había convertido en una de las más respetadas de la región, conocida no solo por la calidad de sus proyectos, sino por su responsabilidad social. Sofía, ahora con 14 años, había fundado un grupo en la escuela para ayudar a compañeros con dificultades. Organizaba campañas de recaudación y siempre decía: «Mi familia me enseñó que uno crece cuando ayuda a los demás a crecer también». «Hija», dijo Jimena una tarde, «has crecido y te has convertido en una joven increíble. Estoy muy orgullosa de ti». «Mamá, aprendí de ustedes que el amor verdadero se multiplica cuando uno lo comparte. Por eso quiero ayudar siempre a otras personas». «Y es por eso que eres especial», dijo Eduardo. «Entendiste la lección más importante de la vida, que la felicidad solo es completa cuando uno logra hacer felices a los demás también». Doña Guadalupe, a sus 75 años, seguía siendo la matriarca activa de la familia. Había creado una fundación en nombre de la familia para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. «Nieta», le dijo a Sofía, «¿quieres ser la embajadora joven de nuestra fundación?» «¿Qué hace una embajadora joven, abuela?» «Ayudas a otros niños y adolescentes a tener las mismas oportunidades que tuviste tú». «Acepto», dijo Sofía animada. «Quiero que otras niñas tengan la suerte que yo tuve de encontrar una familia del corazón». Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia tan conmovedora. ¿Cuál fue el momento que más te llegó al corazón? Deja tu comentario con palabras sinceras y dinos desde dónde nos estás viendo. Si crees que la bondad siempre encuentra su camino de regreso, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias que te van a emocionar.